Gazelle. Aviso importante. Las ideas, interpretaciones y opiniones expresadas en este video son de carácter personal y no representan la posición oficial de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Este contenido busca fomentar el estudio, la reflexión y el respeto hacia las doctrinas del Evangelio restaurado. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y a recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Bienvenidos a esta serie de Adán Dios, Historia, Error y Revelación. Esta es una serie que ya veníamos planificando desde hace un tiempo atrás, desde el año pasado. Muchos de ustedes pusieron en los comentarios de los videos que hemos subido que les gustaría ver una serie o un tema acerca de Adán Dios. Y bueno, después de mucho tiempo ausentes de videos y de mucho tiempo también de recopilación acerca de este tema, les traemos esta nueva serie. Esta serie va a tener varios episodios, todavía no sabemos cuánto. Este va a ser el primero, episodio 1, la idea que confundió a generaciones. Definición, planteamiento del problema y contexto. ¿Qué es Adán Dios? Conoce como teoría de Adán-Dios o doctrina de Adán-Dios al conjunto de enseñanzas de Brigham Young de que Adán, el primer hombre, era Dios el Padre. Como esta enseñanza va en contra de la historia contada en Génesis, si se lo toma en la manera textual y no simbólica de lo que comúnmente aceptan los cristianos, los críticos acusan a Brigham Young de ser un falso profeta. También porque los santos de los últimos días modernos no creen en la enseñanza de Adán Dios de Brigham. Digo modernos porque en la antigüedad muchas personas aceptaban esta enseñanza. Ahora los críticos acusan a los miembros de la iglesia de cambiar nuestras enseñanzas y o de rechazar las enseñanzas de profetas que nos resultan incómodas o difíciles de aceptar. Y bueno, no hay que negarlo, creo que esto es un problema real que poco a poco debe de cambiarse dentro de la iglesia, en especial en los miembros, y justamente este canal, Gazellen, ha nacido por ese motivo. Se tiene registro de aproximadamente 1500 discursos de Brigham Young. Más de 500 de esos discursos están disponibles en línea. Ustedes ven en pantalla un libro titulado Discursos de Brigham Young, compilados por John A. Widtsoe. Este es un libro bastante popular, está en varios idiomas. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo, aunque por ahí está filtrado, pero es un muy buen libro, un muy buen recopilatorio de los discursos de Brigham Young. Brigham sirvió por mucho tiempo dentro de la iglesia. Eso es bueno por un lado, porque tuvo mucho tiempo para poder explicar sus creencias al respecto, pero por otro lado también está la parte negativa, y es que habló tanto que muchas de sus declaraciones supuestamente se contradicen. En esta serie de episodios veremos si esto es cierto o no, y trataremos de probar cada uno de los puntos de vista que existen referente a este tema. Hablemos de uno de esos discursos o sermones, el que podría considerarse el más famoso, uno de los más osados definitivamente, y el más citado por los críticos de la Iglesia en cuanto a este tema se refiere. Hablo del discurso del 9 de abril de 1852, pronunciado en la Plaza del Templo, en la ciudad de Lago Salado. Oíd ahora, habitantes de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores. Cuando nuestro padre Adán entró en el jardín del Edén, entró con un cuerpo celestial y trajo consigo a Eva, una de sus esposas. Él ayudó a crear y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, de quien han escrito y hablado los hombres santos. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien tenemos que ver. Todo hombre en la tierra, cristiano o no, debe escucharlo, y lo sabrá tarde o temprano. Ellos vinieron aquí, organizaron la materia prima y arreglaron en orden las hierbas del campo, los árboles, la manzana, el durazno, la ciruela, la pera y toda fruta buena y deseable para el hombre. La semilla fue traída de otra esfera y plantada en esta tierra. El cactus, la espina, la zarza y la mala hierba no aparecieron hasta que la tierra fue maldecida.
Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus cuerpos se volvieron mortales y por eso su descendencia es mortal. Con base en la cita anterior, parece que Brigham Young entendía la historia de Adán desde una perspectiva mucho más amplia que la lectura tradicional del Génesis. Y rescato 5 puntos importantes que vamos a explicar uno por uno. 1. Adán vivió en otro planeta. 2. Adán es el padre de los espíritus. 3. Adán y Eva fueron exaltados. 4. Adán y Eva sufrieron la caída. 5. Adán es el padre de Jesucristo. Hablemos del punto 1. Adán vivió en otro planeta. Según las palabras de Brigham, Adán no comenzó su existencia aquí desde cero, sino que habría vivido primero en otro mundo, donde pasó por una experiencia previa de vida, muerte y resurrección. Y también se unió en matrimonio con Eva en algún punto de este estado. Ahora sé lo que estás pensando, pero tranquilo. Visualízalo de esta manera. Piensa en Adán como alguien que ya ha recorrido un camino completo de aprendizaje y es una persona madura en cuanto a experiencia se refiere antes de asumir una nueva responsabilidad mayor. Adán no llega como un principiante a iniciar en esta tierra, sino como alguien que tiene una experiencia previa. Ahora hablemos del punto número 2. Adán es el padre de los espíritus. Desde esta misma lógica, Brigham Young enseñaba que Adán no solo fue el primer padre físico de la humanidad, sino también el padre de nuestros espíritus. Es decir, no le veía únicamente como el primer hombre que caminó sobre la tierra, sino como el origen de nuestra familia espiritual. Punto 3. Adán y Eva fueron exaltados. Brigham Young también hablaba de Adán y Eva como seres que llegaron a la tierra ya resucitados y exaltados. Habrían descendido con un estado de gloria previo. Esto se puede entender, por ejemplo, como cuando alguien deja una posición de comodidad u honor para cumplir una misión más difícil en un entorno más complicado para un bien mayor. Punto número 4. Adán y Eva sufrieron la caída. Según estas enseñanzas, Adán y Eva habrían experimentado una caída al comer el fruto, volviéndose mortales, con el propósito específico de crear cuerpos físicos para sus hijos que, como vimos en el punto número 2 previamente, había creado en espíritu. Aquí la idea clave de muchos que apoyan esta idea es el sacrificio. Adán estaba renunciando a un estado más elevado para abrir una oportunidad para nosotros. Si lo quieres ver desde este punto de vista o algo relacionado, es como cuando los padres dejan de lado la comodidad, su tiempo, sus aspiraciones personales para que sus hijos puedan progresar. Punto número 5. Adán es el padre de Jesucristo. Finalmente, dentro de este marco doctrinal, Brigham Young enseñó una de las cosas que podría sonar como blasfemia para nuestros días. Y es que Adán, enseñaba él, fue tanto el padre espiritual como el padre físico de Jesucristo. Esto coloca a Cristo por debajo de Adán en jerarquía. No te preocupes que este tema lo resolveremos más adelante. Lo importante aquí es que debes saber que según la cita del discurso que hemos leído de Brigham del 9 de abril de 1852, estos son los 5 puntos principales que hemos deducido. ¿Qué es la revelación? Esto parecerá una pregunta de seminario, pero es muy importante. Primero estudiamos el concepto de revelación de la Guía de Estudio para las Escrituras. Revelación. Comunicación de Dios con sus hijos sobre la tierra. La revelación se recibe mediante la luz de Cristo y el Espíritu Santo, y también por medio de inspiración, visiones, sueños o mediante la visita de ángeles. Es interesante que dentro de este concepto que encontramos en la Guía de Estudio para las Escrituras, encontramos varias formas en las que Dios se comunica con el hombre. Ahora veamos la definición que tenemos en temas y preguntas del Evangelio. La revelación es la comunicación de Dios con sus hijos. Esta guía llega a través de varios medios. Más adelante, en el mismo tema, nos dice lo siguiente. Las escrituras hablan de diferentes tipos de revelación, como visiones, sueños y visitas de ángeles. Mediante este tipo de canales, el Señor ha restaurado su evangelio en los últimos días y ha revelado muchas verdades. Sin embargo, la mayoría de las revelaciones a los líderes y a los miembros de la Iglesia se reciben mediante la inspiración del Espíritu Santo.
Muy interesante algunos conceptos que hemos aprendido de estas definiciones. Uno de ellos que me gusta en la guía de estudio para las escrituras, aparte de muchas otras cosas que dice visiones, sueños, menciona la palabra inspiración. Ahora, ¿por qué es importante esto? Brigham Young afirmó que estas ideas de Adán Dios le llegaron por revelación, pero es importante que entiendas que él, es decir, Brigham, no usaba esas palabras en el mismo sentido en el que la entendemos tú y yo hoy en día. Brigham explicó en más de una ocasión que no recibía revelaciones con visitas angelicales o visiones directas o declaraciones por boca del Señor, como las que caracterizaron al profeta José Smith, y que se apega más a la definición de revelación que conocemos hoy en día, según hemos leído, sino que para Brigham la revelación muchas veces era un proceso más gradual. Podían ser impresiones que se afirmaban en su mente, ideas que se aclaraban con el paso del tiempo, razonamientos de él o de otras personas que sentía correctas al meditarlos y enseñarlos en público o en privado. Es parecido, no sé si les ha pasado, como cuando uno estudia un tema. Estás orando, leyendo al respecto, oras al respecto, y sin que una voz del cielo o un ardor en tu pecho exista, simplemente comienzas a sentir una fuerte convicción interior de que algo encaja, de que eso es cierto. Esto me pasó mucho en la misión. Sí, cuando necesitaba, me preguntaban si tenía un testimonio, si sabía si eso era cierto. Muchas veces yo decía, por qué no llega eso, ¿no? ¿Por qué yo no siento ese ardor en el pecho? ¿Por qué no he tenido una visión al respecto? Porque parte de la revelación también es la inspiración. Y la inspiración a veces es simplemente una convicción que empieza a nacer dentro de ti, donde sientes que algo encaja, de que algo realmente concuerda y de que tiene sentido dentro del marco de lo que conoces. Y cuando te toca explicarlo o lo expresas en público, lo haces con seguridad porque sabes que es así. Eso ayuda a entender por qué Brigham hablaba con tanta firmeza en cuanto al asunto, aun cuando su experiencia era distinta a la de José Smith, porque para él eso era revelación. Esto tiene sentido porque cuando analizas el contexto histórico, notas que estas ideas no surgieron de la nada. Existe evidencia de que algunos elementos de la enseñanza de Adán Dios ya circulaban en el liderazgo temprano de la iglesia y que pudieron haber sido influenciados, en parte, por Heber C. Kimball, quien era amigo cercano, consejero y colaborador constante de Brigham Young. Aunque para que esta serie tenga sentido y puedas entenderlo mejor, este tema se tratará a profundidad más adelante. Heber C. Kimball tenía un estilo muy especulativo al hablar de doctrinas profundas y a menudo compartía ideas que no estaban completamente definidas. Ahora necesitamos entender un contexto importante ya en este punto, y es que en el tiempo de Brigham Young y en las décadas posteriores, algunos santos de los últimos días tomaron sus enseñanzas e intentaron integrarlas como parte central de la doctrina de la iglesia y de sus enseñanzas cotidianas. Para ellos, si un profeta lo decía con firmeza desde el púlpito, debía entenderse como una verdad plenamente establecida. Sin embargo, esa aceptación nunca abarcó a toda la iglesia, ni siquiera a todas las autoridades generales de esa época. Muchos líderes lo aceptaron, enseñaron y también defendieron esta enseñanza de Brigham, como por ejemplo Heber C. Kimball, del cual ya hemos hablado que fue uno de los que influyó en la revelación de Brigham, y también Jedediah M. Grant. Cabe destacar que ambos, tanto Heber C. Kimball como Jedediah M. Grant, fueron consejeros de Brigham Young en la primera presidencia, aunque también hubo quienes no la enseñaron y de hecho se opusieron abierta y públicamente a ella, como es el caso de Orson Pratt. Otros la entendieron de forma distinta y algunos simplemente la dejaron como una opinión teológica profunda, pero no vinculante a la salvación. Con el paso del tiempo, especialmente al acercarse y entrar en el siglo XX, estas ideas comenzaron a perder fuerza dentro de la iglesia. Con el cambio del siglo y el énfasis creciente en alinear las doctrinas, la iglesia fue delimitando con mayor claridad qué enseñanzas formaban parte de la doctrina oficial y cuáles no. Ya en 1916, la primera presidencia conformada por
Joseph F. Smith como presidente, Heber J. Grant como primer consejero y James C. Talmadge como segundo consejero, hicieron la siguiente declaración. No podemos aceptar responsabilidad por declaraciones hechas por individuos, por prominentes que sean, cuando tales declaraciones no están respaldadas por las obras canónicas de la Iglesia. Y más adelante, en 1949, George Albert Smith declaró: Las doctrinas de la Iglesia son enseñadas por la primera presidencia y los 12, y no por declaraciones aisladas de individuos. Esto hablando de las alineaciones del canon, ya que obviamente la censura de las enseñanzas de Adán Dios por autoridades generales fueron inclusive más tempranas, como veremos más adelante. Sería muy interesante también investigar cómo se crearon las pautas para establecer el canon y los lineamientos por los cuales algo se establece como doctrina oficial. Creo que eso sería un buen tema para otro video. Volviendo al punto, en ese proceso de alineamiento de doctrinas, las enseñanzas de Dan Dios no fueron reafirmadas ni incorporadas al cuerpo doctrinal y gradualmente dejó de enseñarse en contextos oficiales. Mientras tanto, algunas sectas polígamas, como por ejemplo los Hermanos Apostólicos Unidos o la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que por cierto, dato curioso, el líder de esta denominación, Warren Jeff, fue buscado y detenido por el FBI. Estas sectas adoptaron esta teoría como un elemento distintivo de su identidad religiosa. Estos grupos se separaron de la iglesia en el siglo XX, adoptaron esta teoría como un elemento distintivo de su identidad religiosa. Para ellos, aceptar la doctrina de Adán Dios se convirtió en una forma de diferenciarse y al mismo tiempo en una herramienta para argumentar que la iglesia había caído en apostasía. Así lo que para la iglesia quedó como una enseñanza no aceptada, para estos grupos se transformó en una prueba, por así decirlo, de fidelidad, definiendo su ruptura o separación no solo como organizativa, sino también doctrinal. Tal vez te estarás preguntando por qué los demás presidentes de la iglesia, después de la muerte de Brigham Young, no siguieron enseñando la doctrina de Adán Dios. Pero después de la muerte de Brigham es significativo que ninguno de sus sucesores en la presidencia de la iglesia continuara enseñando públicamente al menos la doctrina de Adán Dios, o al menos no se tiene fuentes de primera mano que demuestren que se enseñó públicamente. Esto no fue un simple silencio casual, sino un patrón constante en el liderazgo de la iglesia, inclusive con otros temas doctrinales. Presidentes como John Taylor, llamado después de Brigham en 1880, o Wilford Woodruff, llamado en 1889, ni siquiera Lorenzo Snow, llamado en 1898, nunca retomaron esta enseñanza, ni la presentaron como parte del mensaje doctrinal que debía transmitirse a los miembros. Para que lo veas con claridad, piensa en cómo funciona la continuidad en la iglesia. Analiza, cuando una doctrina es esencial, se repite, se reafirma y se enseña generación tras generación en conferencias generales. Cuando eso no ocurre y una idea deja de mencionarse desde el púlpito y en las enseñanzas oficiales, ese silencio también está comunicando algo. En este caso, la ausencia prolongada de la enseñanza de Adán Dios indicó que no es que fuera del todo falsa, sino más bien que no formaba parte del núcleo, doctrinal que la iglesia o los líderes de la iglesia al menos buscaban preservar. Este proceso se volvió más claro y a la vez un poco duro durante la presidencia de Joseph F. Smith entre 1901 y 1918. En ese periodo no solo se dejó de enseñar la teoría de Adán Dios, sino que se tomaron medidas activas para frenar a pequeños grupos o individuos que insistían en promoverla o enseñarla públicamente. Esto muestra que ya para esa época el liderazgo no veía el tema como una simple opinión privada, sin consecuencias, sino como una enseñanza problemática. Bajo la dirección del presidente Smith, su consejero en la primera presidencia, Charles W. Penrose, declaró lo siguiente: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nunca ha formulado ni adaptado ninguna teoría sobre el asunto tratado por el presidente Young acerca de Adán. De esta manera marcó así un límite definido entre la supuesta especulación teológica del pasado y la enseñanza oficial que los miembros en aquella época podían aceptar con confianza.
Ahora, ¿cómo se reconcilia esta doctrina? Algunas personas que han analizado las declaraciones de Brigham Young han llegado con el tiempo a identificar 5 enfoques principales para intentar entender qué quiso decir realmente. El primero y probablemente el más conocido es el que propuso Charles W. Penrose y que luego siguieron figuras como John A. Widtsoe y Joseph Fielding Smith. Según este enfoque, Brigham no estaba redefiniendo la identidad de Dios, sino hablando de Adán como el gran patriarca de la familia humana, el poseedor principal del sacerdocio para esta dispensación. Por eso utilizaba expresiones fuertes como nuestro Padre y nuestro Dios. Algo parecido cuando en el libro de Éxodo se dice que Moisés sería Dios para Aarón y para Faraón. No porque Moisés fuera literalmente Dios, sino porque actuaba con autoridad delegada. El segundo postulado sostiene que parte del problema se debe a errores de copia, transcripción o transmisiones de los discursos de Brigham Young. Muchos de sus sermones fueron registrados de manera imperfecta, a veces resumidos, otras veces publicados años después, y no siempre con revisión directa del propio Brigham. Quienes sostienen esta postura argumentan que ciertas frases o errores de puntuación pudieron haber sido mal anotadas o sacadas de contexto, generando una imagen distorsionada de lo que realmente quiso enseñar. Sin embargo, cuando tú miras el conjunto completo de declaraciones, no se ve tan así. El tercer enfoque fue desarrollado por Eldon Watson, editor de los discursos de Brigham Young, y propone algo más interesante. Sí, esa es la mejor palabra con la que puedo definir esta obra, ya que no quiero hacer spoiler ni juzgar antes de tiempo este postulado. Según esta idea, habría un Adán Padre, refiriéndose a Dios el Padre, y un Adán Hijo, refiriéndose al Adán bíblico, el primer hombre. Watson compara este uso con títulos como Elías, que en las escrituras y en la teología restaurada puede aplicarse a distintas personas que cumplen una función específica como precursores. El cuarto enfoque, defendido por investigadores santos de los últimos días como Van Hale, es más directo. Brigham Young sí creyó y enseñó la teoría de Dios, pero estaba equivocado. Esta postura parte de una premisa muy clara dentro del pensamiento santo de los últimos días. Los profetas son humanos y no son infalibles en todos los temas, especialmente en asuntos doctrinales complejos donde no ha habido una revelación amplia y definitiva. El quinto y último postulado es similar al anterior, pero con un matiz distinto. Según esta idea, Brigham Young sí creyó y enseñó la teoría de Adán Dios, y que incluso podría haber tenido razón en algún nivel, pero que no explicó todo lo que sabía o no vivió lo suficiente como para desarrollar plenamente esta enseñanza. Ahora bien, yo he decidido generalizarlos para este estudio en 2 postulados. Disculpen, hace mucho calor aquí. Pero bueno, he decidido dividir esto en 2 postulados. ¿Por qué lo hago? Porque quiero, no es broma. En mi opinión, tú puedes estudiarlos de una mejor manera o de una manera más simple si lo resumes en solamente 2 grandes posibilidades. La primera es que Brigham no quiso decir lo que hoy creemos que dijo y que en realidad estamos malentendiendo sus palabras. Este enfoque engloba los primeros 3 postulados anteriores. No importa si se debe a que Brigham usaba un lenguaje simbólico o impreciso, o si es por fallas en las transcripciones o signos de puntuación, la conclusión de esto es que él quizá nunca pretendió enseñar de forma literal lo que se entiende a simple vista. Esto abarca los postulados 1, 2 y 3 que se enseñan usualmente. El segundo y gran enfoque, y para mí el más racional, disculpen, sé que dije que no iba a juzgar antes de tiempo, pero no pude evitarlo. Este postulado dice que a Brigham Young no se le reveló todo, es decir, que sí quiso decir lo que dijo, que habló con honestidad desde lo que él entendía en ese momento, pero que no tuvo la oportunidad de recibir mayor revelación que aclarara, corrigiera o completara esa enseñanza. Este enfoque agrupa los postulados 4 y 5. Brigham habría hecho lo que pudo con el conocimiento que tenía sin alcanzar a ver el desarrollo completo del tema. Sigamos, ahora esto es bastante importante. Muchas personas o los críticos de la iglesia dicen, no, es que esto se enseñó en el templo. Y bueno, sí, Brigham intentó llevar el concepto de Dan Dios al contexto de la ceremonia de la investidura. En pocas palabras, sí se enseñó la doctrina de Adán Dios en el templo.
específicamente en lo que se conoce como la instrucción ante el velo. Para entender esto, primero tienes que tener claro qué es la investidura dentro del Evangelio restaurado. La investidura no es una lección, una simple lección doctrinal, ¿sí? No es una lección tipo dominical, ni tampoco tiene algo sistemático que no puede ser modificado. No es un manual de teología tampoco. La investidura es una ceremonia sagrada, ¿sí? Que enseña también verdades eternas, pero la enseña mediante símbolos, mediante representaciones, usando un lenguaje que se adapte a la capacidad espiritual de quienes lo están recibiendo en ese momento. A lo largo de la historia de la Iglesia, la investidura ha tenido ajustes precisamente porque no es algo rígido en su forma, sino es algo que se debe de adaptar a los propósitos y a las personas de aquella época. En este marco, en este marco, Brigham veía la investidura como un espacio donde podía enseñar verdades profundas. Podía insinuarse o enseñarse de manera velada, o por así decirlo, en clave. Incluso si aún no estaba completamente desarrollada esa idea o esa revelación que él estaba teniendo. Y de cierta forma explicarlas con una claridad doctrinal hasta donde él podía entender. Hoy en día, esto que quede claro no se enseña en los templos, ya que cambió con el pasar del tiempo. Los detalles de cómo sucedió se los contaré más adelante. Y bueno, mis queridos amigos y amigas que nos ven, esto ha sido todo por el momento. Y eso que solamente hemos abarcado básicamente ni siquiera un discurso, sino un extracto de uno de los discursos de Adán Dios. Veremos durante toda esta serie muchos más discursos y extractos. Veremos estos dos enfoques que acabamos de ver, ¿sí? El enfoque de, de que Brigham se equivocó o de que no lo enseñó todo, y también el enfoque de que, bueno, sí, no quiso decir eso, sino que quiso decirlo acá. Ambos postulados los vamos a ver con detalle y vamos a explicar a profundidad más adelante. Nos vamos a sumergir mucho más en lo que la doctrina o la enseñanza de Dan Dios conlleva, ¿sí? Así que hasta el siguiente video. Nos vemos. Chao, chao.